Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 10 de enero, llegamos a la mitad de esta semana y seguimos en este nuevo año caminando de la mano de Dios y viendo sus obras, viendo sus maravillas en medio de nosotros. Vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche con el mismo propósito que tenemos desde que iniciamos Meditando en el Monte, que es que la palabra de Dios nos guíe, buscar constantemente la presencia de Dios, buscar constantemente a Dios y, y entonces oremos y hacemos esa meditación pensando en eso. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la motivación que viene de tu corazón para nosotros como Iglesia Monte del Rey, de meditar continuamente en tu palabra y de que tu palabra nos guíe, nos motive, nos dé fuerzas, alientos nuevos cada noche, Señor, y que podamos buscarte a ti, que tu presencia siempre esté en medio de nosotros, en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, en todos los lugares en donde estemos, y para eso transmitimos a través de internet, para que tu presencia llegue a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestros corazones en donde estemos. Padre, bendice tu palabra en esta noche para nosotros y sigue hablando en tu palabra para nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, la meditación está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Es el famoso pasaje en donde eh, Dios le dice a Samuel, que es el profeta en la época del rey Saúl, primer rey de Israel, le pide a Samuel que vaya a ungir un nuevo rey porque ya Dios ha desechado al primer rey que fue Saúl y a su descendencia por el pecado de Saúl, y más que por el pecado de Saúl, realmente por la actitud de Saúl hacia Dios. Dios le desecha y entonces le pide a Samuel que vaya a ungir a un nuevo rey. Nosotros que conocemos la historia bíblica sabemos pues que este nuevo rey es David, pero vamos a leer la historia y vamos a meditar en ella en esta noche. Está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, y yo les voy a leer a partir del versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice así: Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo, uno de los hijos de Isaí, y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Eliab era hermano de David. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab. Isaí era el padre de, de David, otro de sus hijos, Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama. Y Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a estos. Samuel preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, aún queda el menor, es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Entonces, como les comentaba en la historia, en esta historia, el profeta Samuel, que ha pasado también por cambios en su vida. Si usted comienza a leer el primer libro de Samuel, pues Samuel era uno de esos últimos jueces que se menciona en el libro de los jueces, que no solamente eran gobernantes como reyes, aunque todavía no estaba la figura de rey, sino más bien gobernantes, no de todo Israel. Ellos gobernaban, los jueces gobernaron en algunas tribus, ciudades, en cuestiones más pequeñas, con propósitos específicos de Dios para liberar al pueblo, a ese pueblo de un enemigo puntual, en una época puntual. Eso fueron los jueces. Ellos también ejercían como
profetas o sacerdotes en medio del pueblo. No solamente gobernaban, sino que tenían como esa función de representar a Dios delante del pueblo. Samuel es uno de estos últimos jueces porque Samuel llega a la época en donde el pueblo pide un rey. Entonces Samuel se hace un lado, ya deja de ser como esa figura de gobernante, porque ya va a haber un rey. Samuel unge a Saúl, que es el primer rey, y se convierte en el primer profeta oficialmente. Cuando Saúl es desechado por Dios por su pecado, y más que por su pecado, por su actitud hacia el pecado, Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, a la tribu de Judá, y vamos a escoger vas a ungir un nuevo rey. Entonces él se presenta ante Isaí, que es el padre de David, y leímos la historia. Él hace pasar a varios de sus hijos ante el profeta para que fuera ungido. Y obviamente Isaí pues saca a sus mejores hijos, a los mayores, a los más fuertes. Cuando vayamos a leer el capítulo siguiente, el 17, que es ya la famosa aparición de Goliat, el gigante, nos vamos a dar cuenta que al menos dos hermanos de David, hacían parte del ejército de Israel, que en ese momento es comandado por el rey Saúl. Entonces eran gente pues fuerte, preparados para la batalla. Entonces Isaí manda a pasar obviamente a los primeros, a los que uno diría tienen más, llamémoslo el porte de rey, la figura de rey. Saúl además fue un rey en cuanto a su aspecto físico, dice que sobrepasaba a todos los demás, era el más alto. En su época también era pues un hombre grande, entonces tenía un aspecto obviamente de rey. En cambio David era el menor. Cuando leemos el capítulo 17, la aparición de Goliat, se nos menciona que David ni siquiera podía caminar con la armadura puesta de Saúl. David no solamente era el menor, sino que era de alguna manera, no era esa figura imponente, grande que se tenía. Y por eso Dios le tiene que decir a Samuel: no mires lo que miran los ojos, sino que mira el corazón. Y básicamente ese es el secreto para presentarnos delante de Dios, la realidad de lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces incluso nosotros no lo sabemos. La misma Biblia dice que engañoso es el corazón para nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos en cuanto a lo que creemos, pensamos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Y por eso es tan importante el acercarnos a Dios, pues el tener un corazón puro. La importancia de David no consistió en lo que en ese momento era importante. Para escoger un rey lo importante pues era una figura, ¿cierto? Que se viera, que los ojos de las personas vieran una figura de autoridad, una figura que llamara la atención, que fuera imponente y que pudiera gobernar. David no lo era. Y por eso Dios le tiene que decir a Samuel: tienes que mirar su corazón. Eso es lo que mira Dios y es lo que busca Dios en cada uno de nosotros. Finalmente también es la razón por la cual el rey Saúl es desechado. Es por su corazón, no fue tanto por su pecado. Posiblemente David fue más pecador en sentidos humanos, fue más pecador que Saúl, pero el corazón de ambos hacia el pecado era diferente. Saúl no reconocía su pecado, David reconocía su pecado. Esta historia de Saúl yendo a ungir un rey y pasando a los 7 hermanos de David. Muchos de ellos seguramente el primero dice que Samuel pensó: este seguramente es el rey. Tenía una figura que podía ser alguien que iba a gobernar un pueblo. E incluso el mismo Isaí, el padre de David, no consideró que David ni siquiera estaba entre los que se estaban presentando. Dejó a David en donde estaba cuidando las ovejas. Ni siquiera su propio padre lo tuvo en cuenta. Pero esa es la importancia de tener un corazón que busque a Dios y que ame a Dios. Que nuestra oración sea tener un corazón que busca a Dios, tener un corazón que ame a Dios, tener un corazón que siga a Dios. Y debemos orar por nuestro corazón delante de Dios. Finalmente, nosotros podemos aparentar delante de los hombres, incluso delante de Dios podemos tratar de presentarnos como muy santos, pero la realidad es que el único que conoce nuestro corazón, incluso mejor que nosotros mismos, es Dios. Y con esta meditación pues vamos a orar y a presentarle nuestros corazones a Dios. Señor, en esta noche nosotros te presentamos nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes a
a formar un corazón como el de David, un corazón que no necesariamente está libre de pecado, libre de la misma culpa del arrepentimiento y de la maldad del hombre, pero sí un corazón que te busque y que quiera constantemente agradarte más y agradarte mejor. Señor, que trabajes con nuestro corazón y que así como Samuel sigas mirando en nosotros un corazón que quiere agradarte, un corazón que quiere hacer las cosas de la mejor manera para ti. Que mires también nuestra actitud, nuestra vida y anhelando que te agrades de nosotros cuando nos mires. Señor, como David, reserva también tu bendición para nosotros por encima de las demás personas, lo que has apartado y lo que has prometido a nosotros y que tú lo puedas cumplir en su tiempo. Señor, en esta noche te adoramos con acciones de gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden que esta semana seguimos con nuestras reuniones normales, el viernes a las 7 de la noche y el domingo 10:30 de la mañana, y que este sea un año, siga siendo un año para buscar y anhelar la presencia del Señor. Que tengan un buen resto de semana y que el Señor los bendiga. Hasta luego.